Hola, buenas tardes. Vamos a manejar la segunda parte del curso de Arte y Cultura en el Mundo. Por favor, vamos a referirnos al módulo 2, al módulo 3, vamos a trabajar del siglo XV al siglo XVIII aproximadamente y los grandes cambios que se dan durante estas etapas. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos que son nodales. El empoderamiento de la burguesía como clase social, podemos decir la reducción de la figura del rey como monarca absoluto, la recuperación del pensamiento pagano y la paulatina sustitución de las explicaciones basadas en la fe por su reinterpretación mediante la razón. El cambio del teocentrismo de finales de la Alta Edad Media por el homocentrismo del siglo XVIII, de la ciencia, y la decadencia de las monarquías absolutas por derecho divino y el surgimiento de las monarquías constitucionales o moderadas, la aparición de los estados nacionales y de los poderes de gobierno que regulan o que limitan el poder del rey. La recreación del espacio urbano en el siglo XVIII, el clasicismo que se hace presente recuperando las proporciones, asociándolos a los grandes cambios de la ciencia y la política. Y finalmente el romanticismo, como una expresión no solo de los sentimientos amorosos, sino de los sentimientos patrióticos. Vale la pena marcar que los grandes cambios de estas épocas, de estos 3 siglos, se coronan por las principales revoluciones sociales de las más conocidas que vamos a encontrar, que va a ser la Revolución de Independencia de las colonias latinoamericanas y la Revolución Francesa, y la aparición de los derechos del hombre y de los derechos individuales. Bien. El Renacimiento. El Renacimiento conllevó una serie de cambios estructurales. Aparece la burguesía como grupo en el poder. Como ustedes recordarán, mencionamos que hay un grupo que son los comerciantes que van a empezar a moverse por toda Europa, que van a hacer el tráfico de productos que son de primera necesidad, pero productos muy valiosos. Estas personas empiezan a generar capitales propios y empiezan a comprar derechos que antes eran propios de los nobles. Entonces esto les hace ser sujetos muy valiosos y poderosos, aunque de su origen sean personas común y corrientes sin ningún rango o abolengo. También vamos a encontrar el auge económico de la actividad comercial sobre otras actividades de la época, como vendría siendo los talleres y también la agricultura. La aparición de los mecenas, que es un grupo de personas selectas con recursos económicos que les pagan a los artistas por hacer representaciones arquitectónicas y también plásticas que representan diferentes escenas, no solamente religiosas. También vamos a encontrar los viajes ultramarinos, que estos viajes, en vez ya de estar costeando, los barcos pueden atravesar los océanos gracias a la invención de la brújula y del astrolabio. El astrolabio en particular permite los viajes que llegan por primera vez a tierras americanas. Estos viajes se marcan y son muy importantes porque rompen, o sea, cambian la historia de la vida naval de la época. A partir de este momento ya se usa el movimiento de los astros como una manera de orientarse. Bien, vamos a hablar de algunos representantes de la época o de personas muy conocidas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, el Bernini, entre otros más. Hay muchos más, estos son los más conocidos. Bueno, dentro del Renacimiento, el Renacimiento va cambiando paulatinamente y con el descubrimiento de América da lugar a otro movimiento que va a ser el Barroco. Con los descubrimientos ultramarinos, tanto de lugares tan lejanos como la India o también como América, se empieza a incorporar en el arte formas fitiformes y de animales que se estructuran a las construcciones. Estas formas se caracterizan por movimientos, no son plantas de ornato común y corriente, sino son plantas de ornatos de otros lugares. Entonces vamos a ver la mezcla de elementos estéticos de diferentes sitios del mundo. Esto hace que se rompa con la rigidez del Renacimiento, con las columnas planas y de un solo material, y que se incorporen otros y que se incorporen los movimientos. Otra de las características que tiene el barroco van a ser no solamente las sensaciones curvilíneas, sino también que las fachadas se convierten en una expresión
del arte como tal, ¿no? Entonces vamos a encontrar representaciones muy teatrales, vírgenes muy dolientes, Cristos, que hay un exagerado manejo del claroscuro para marcar el rictus mortuorio. Vamos a encontrar las heridas, las llagas muy marcadas, el claroscuro. Es un arte muy teatral. Bien. Posteriormente al Renacimiento y al Rococó, que es una derivación del Renacimiento, del Barroco todavía más exagerado, vamos a encontrar el neoclasicismo. El neoclasicismo va a tener características especiales porque hay dos pensadores de la época que modifican el pensar, y uno de ellos es Winckelmann y otro va a ser Lauderer, de la filosofía de la enciclopedia. Se busca hacer una asociación entre el arte relacionándola con las condiciones políticas y sociales. Hay muchas representaciones en esta época de escenas de vida cotidiana, ¿no? De personas, no sé, puedo pensar en los puertos europeos donde ven la llegada de los grandes barcos mercantes, o si no, personas que están armando los tejidos de las redes, pescadores de las redes que van a tirar, o si no, personas comerciando en mercados de localidades bien conocidas, o si no, la venta de esclavos, por ejemplo. Eventos propios del siglo XVIII se representan durante el neoclasicismo, siglo XVII y siglo XVIII. Es también un retorno no solamente de buscar el paradigma de la belleza clásica, sino de imitar los ideales y los principios morales y políticos de esta época. Se busca sobre todo recuperar muchas cosas de los griegos. El arte era considerado como un instrumento docente para el pueblo, al servicio de valores estéticos y morales y éticos de los nuevos tiempos, y un alejamiento de cualquier cosa que llame a la fe y que remonte a lo irracional, sino para dar explicaciones racionales y científicas. Bien, el romanticismo. A partir de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y de la formación de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, se trajo consigo el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que principalmente parte o se difunde en la época napoleónica, a partir de la derrota de Napoleón, tanto con la idealización de él como héroe, o si no también inclusive como de él como déspota, la crítica que se hace de él como déspota. El romanticismo sustituye al clasicismo en la pintura, pues parecía que ya no existía ninguna razón para tratar de mantener los ideales estéticos de la época, sino ahora se trata de mantener los conceptos de patria y de razón. El representante de este estilo, o uno de los principales promotores de este estilo, es Delacroix, quien gustaba de pintar luchas por la libertad y otras escenas dramáticas, a veces violentas. Bien. Las vanguardias. Después del siglo XVIII, durante el siglo XIX es conocido como el siglo de la ciencia. Entonces, todo lo que vamos a encontrar va a estar relacionado con la ciencia. Va a haber paradigmas estéticos de ese momento, no sé, como el realismo exagerado. Por ejemplo, podemos encontrar obras de arte donde de repente se representa una planta tan elemental como puede ser el árnica y se dibuja en tamaños monumentales. O sea, casi se le puede tocar y oler. Ese realismo exagerado es la característica principal de la época. Y el realismo se fundamenta como requerimiento didáctico para la ciencia. Otro de los principios o de las vanguardias más importantes va a ser que se va a romper con elementos que van a aparecer otras expresiones, como es el expresionismo, el impresionismo, como es el cubismo. Representar las cosas a través de abstracciones, el surrealismo. Y vamos a hablar en este pequeño repasito de algunos aspectos. Bueno, hemos mencionado que hay una importancia fundamental de la burguesía como grupo en el poder que surge durante el Renacimiento y que permanece. Vamos a encontrar un homocentrismo en contra del teocentrismo, ya lo mencionamos. También mencionamos que la relación del arte con corrientes del pensamiento va a estar atada a la política y a lo social propias del neoclasicismo, y que hay un ambiente muy particular teatral en las figuras y en el movimiento y en el uso del claroscuro del barroco.
Los grandes problemas sociales derivados de los conflictos bélicos del siglo XIX y XX se reflejan en las artes de vanguardia. La representación estricta de la realidad social y científica se refleja en el realismo, como ya comentamos. La representación de lo psíquico, de los sueños, de los imponderables, lo vamos a encontrar propio del surrealismo. Y vamos a encontrar allí a Dalí, a Miró, a Magritte y a Breton. Ojo, para que quede un poquito más claro, lo surrealista es lo que no se entiende del todo a la luz de la lógica. Por ejemplo, Breton decía que México era un país surrealista. En México podía pasar cualquier cosa y era representado cualquier cosa. Y Breton lo decía, o sea, no tiene un principio aparentemente de lógica, responde a lo que sucede en el momento. También la descomposición en planos de los objetos y el uso de colores marrones y ocres o grises son propios del cubismo. Vamos a hablar de una obra en particular muy importante, cubista, el Guernica. O sea, todos ustedes alguna vez lo habrán visto, es una obra de Picasso, es una obra donde se ven pedazos partidos de todo. ¿Y qué refiere esa gran obra? Bueno, pues a un bombardeo que se hace precisamente al pueblo de Guernica, donde el pueblo desaparece. Es un pueblo español donde el pueblo desaparece y es bombardeado curiosamente en una prueba que hacen los alemanes y que lo permite el gobierno español y atacaban con un pueblo que era de republicanos. Bien, este tipo de escenas es representado por los pintores y representados en una forma abstracta como es el Guernica. También ustedes tuvieron la oportunidad de ver la obra de la Dama de Oro. La Dama de Oro como tal es una parte del romanticismo de la época, pero ya es más del siglo XIX, es una obra muy bella. No es totalmente realista, es más bien tiene expresiones surrealistas. Y bueno, pues ustedes vieron la película y vieron el reclamo que se hace de la misma tiempos después, porque las vanguardias como tales se conservan muchas de esas obras por el valor de ser memoria de una época que representa los grandes conflictos sociales, políticos y bélicos de la humanidad, el holocausto de la humanidad. Eso es lo que se representa. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes y buena suerte.